Decía yo antes de la pausa que íbamos a estar conversando acá en Vía Público en esta jornada con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, además presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo está? Gracias por estar en Vía Pública. Muy buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Oiga, quiero partir por la labor que tiene usted, ¿no?, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, y preguntarle si le sorprendió o no le sorprendió la molestia, primero en la Fiscalía Nacional, ¿no?, a propósito del recorte del presupuesto, y segundo, hoy día también escuchamos la voz del presidente de la Corte Suprema. Digo esto en un año donde seguramente el desafío más importante para este país y para este gobierno va a ser la seguridad. ¿Cómo se llega a ese recorte? Muchos dicen, estaban enterados porque esto se habló en la Comisión Mixta de Presupuesto, ¿no? ¿Y esto se puede resarcir? Bueno, en primer lugar, había un acuerdo original de que ni el presupuesto de salud, ni el presupuesto en seguridad, particularmente de las policías, podía ser mermado. Eso fue un principio que se conversó con Hacienda y así debió haberse conservado en su amplitud total. Sin embargo, hay un poco letra chica en esto, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de salud, se restó presupuesto al ministerio, particularmente en los servicios de salud de las regiones. Esto se está arreglando. Y también respecto de algunos refuerzos necesarios. No olvidemos que uno de los problemas que tiene Chile es el manejo de las listas de espera. Es brutal. Han hecho los últimos 2 gobiernos intentos y no se ha podido rebajar, no solamente por una cuestión presupuestaria, sino también de gestión. Y en materia de seguridad golpea duro porque, por un lado, si bien es cierto, a las policías no se les restó presupuesto, acabamos de aprobar ahora, despachamos del Senado el proyecto de ley que empujamos desde la comisión para incorporar 3.000 agentes policiales para que sumen 4.000 totales de los 900 que tenemos hoy día, y con eso liberamos detectives. Pero eso es una partecita del tema, porque una cosa es la disponibilidad de presupuesto, de recursos financieros, y otra es la capacidad de ejecutar ese gasto, la eficiencia en la ejecución del gasto, y ahí tenemos un problema. Por cuanto, ya lo habíamos dicho el año pasado, de los anuncios que habían de los 1.500 millones de dólares, por ejemplo, para reforzar al persecutor, para reforzar a las policías, pasó más de un año y la plata no se gastaba. Hasta hace 2 meses atrás, de los 1.300 vehículos policiales, habían llegado un poco más de 130. Claro, son licitaciones en paquete, pero al final de cuentas lo que importa es que ese vehículo esté rodando con policías adentro, ¿no? La cuestión burocrática yo creo que nos come. Y si bien es cierto, hay intentos por apurar el tranco en la permisología, pero tenemos que por lejos apurar el tranco, sobre todo en aquellas materias prioritarias como son la seguridad y la salud. Hay que hacer más eficiente el gasto. Los hospitales, mira, fíjate, hay una pérdida de capacidad hospitalaria de alrededor del 15%. O sea, cuando se pueden hacer 7 cirugías, en los hospitales se están haciendo 5. Si nosotros lográramos hacer esas 2 más, ese 15% que está dando vuelta es lo que resuelve en 4 años la lista de espera o en 3 años la lista de espera. Pasa lo mismo que con las policías. El presupuesto que ha estado disponible es importante, hubo un aumento importante. Sin embargo, la ejecución de ese presupuesto es extremadamente lenta. Entonces, al final, está el anuncio, está la plata en el papel, pero no están ni los vehículos, ni la tecnología, ni lo que las policías requieren. Los fondos rotatorios, hoy día incluso en las macrozonas tenemos esa dificultad, Rodrigo. La devolución de plata a las Fuerzas Armadas. Lo que por cierto lo complica aún más, senador. ¿Usted le otorga validez al comentario que han hecho algunos persecutores, y digo fiscales regionales porque esto lo comentó el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el equipo de persecutores de todo el país, les dio a conocer que efectivamente iba a estar este recorte? Y se encendieron las alarmas, ¿no? Y algunos dijeron, bueno, esto es una especie, comillas, de represalia por las investigaciones políticas que estamos llevando adelante. ¿Usted le otorga algo de validez a ese comentario? No, yo creo que no. Yo creo que no hay represalias en esto. El persecutor tiene que hacer lo que tiene que hacer y con la firmeza que tenga que hacer, le duela a quien le duela. Y yo creo que en este caso el Ministerio Público ha estado a la altura. Ojo, que tenemos la institucionalidad sobrepasada, Rodrigo. O sea, tenemos sobrepasadas las policías. Hay una cifra que acaba de llegar de la Policía de Investigaciones respecto a las licencias médicas. Es brutal la proporción. De Carabineros no hemos recibido nada todavía, pero se dice, porque la cifra oficial es como un 14%, se dice que en algunas regiones podrían tener hasta el 30% o más
incluso de licencias médicas a los carabineros. Entonces, cuando tenemos 60.000 carabineros y tenemos haciendo trabajo administrativo, contratación de lesiones, trámites que tienen que ver con los tribunales locales, y no en la calle haciendo prevención o combate al delito, la pregunta es, ¿necesitamos más policía? No, tenemos suficiente. Lo que pasa es que están haciendo otra cosa o están con licencia médica. En el Ministerio Público el tema es igual o peor, porque de lo que se había fijado como un estándar, que eran 1.200 casos por fiscal, hoy día los fiscales tienen casi 3.000, 2.900 casos por fiscal. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Comienzan a archivar, no alcanzan, no pueden mantener los casos con la misma presión de investigación, entonces al final no hay imputado conocido, se archiva. Sí, decía ¿no? el fiscal nacional. Están sobrepasados. Sí, senador, decía el fiscal nacional, entre otras cosas, que efectivamente esta merma, este recorte, ¿no? Que significa no poco dinero, más de 7.000 millones de pesos. 7.000 millones. 7.064, si no me Sí. equivoco la cifra exacta. Que esto va a perjudicar la investigación que se lleva adelante con el crimen organizado. Particularmente. Y eso nos preocupa porque, a ver, ¿Eso va a ser así? Cuando se discutió la ley de presupuesto y lo estuvimos revisando, y aquí que nadie salga al sorprendido, porque todos sabíamos que desde la Cámara de Diputados, particularmente la derecha, y no estoy haciendo un comentario político barato, así partió. Recordemos que hubo un senador por ahí que dijo se le exigió de parte de la derecha al ministro de Hacienda que se recortara. ¿Es cierto eso? Sí, eso vino de la Cámara. Porque el presupuesto parte en la Cámara y en la Cámara se puso como condición de avanzar la rebaja, sí, claramente, la rebaja del presupuesto. Bueno, ¿en qué partidas? Cuando se dijo no toquen salud, no toquen seguridad, que son los temas principales, la verdad es que apareció en el global una rebaja al Ministerio Público, pero ninguno de nosotros pudo saber que una de las cuestiones afectadas iba a ser la unidad de crimen organizado. O sea, es tan delicado esto, Rodrigo, que para los que estamos en el tema, desde la Comisión de Seguridad del Senado que presido, no entender que el crimen organizado puede colocar muy en precario a la estabilidad democrática, porque se basa en dos principios fundamentales. Lo primero es la corrupción, y ojo con eso, porque hemos tenido fiscales corruptos, policías corruptos, funcionarios públicos corruptos, gendarmes corruptos. Lo hemos tenido, no es la generalidad. La historia tiene hartos capítulos, ¿no? Sí. Bueno, sí. A ver, nosotros nos escandalizábamos de otros países, pero nos empieza a ocurrir. Lo otro es la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con la capacidad de perseguir, con la capacidad de capturar, con la capacidad de encarcelar. El Ministerio Público está sobrepasado y necesita muchísimo apoyo y ahora deberíamos ya ir despachando el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público o el que crea la Fiscalía Suprarregional que le da cierta característica territorial al trabajo de la Fiscalía. Que dicho sea de paso, a mí no me gusta la autonomía que tienen los fiscales respecto al fiscal nacional para poder manejar una política nacional. Pero así está la cosa hoy día y esperamos que el persecutor efectivamente tenga esa capacidad. Pero la pregunta que uno hace, ¿y si el Ministerio Público tuviera todos los recursos que necesita y aumenta la presión y captura más gente? Hoy día tenemos un 40% de internos que son prisión preventiva, la máxima cautelar porque según los tribunales son un peligro para la sociedad. Y el efecto de eso es hacinamiento en los recintos carcelarios. Pero hoy día ¿no? tenemos casi 60.000, es una cifra que se mueve, 60.000 internos en las cárceles para 43.000 cupos. O sea, tenemos 17.000 presos de más adentro, te fijas, en una situación que está a punto de estallar. En Valdivia mataron esta semana a un muchacho que estaba en el patio, vino otro con un arma cortopunzante y la pregunta es, ¿y cómo llegan los celulares? ¿Y cómo llegan los cuchillos? ¿Y cómo fabrican? No me equivoco, en Curicó también hubo también. O sea, mira, esto es una bomba de tiempo a punto de estallar. Y en ese contexto entonces, ¿qué fue lo que pasó en Ecuador? Ojo, el segundo país más seguro de América después de Chile, y estalla, y hoy día tiene el índice de criminalidad más alto de América, Ecuador. ¿No? Nosotros estamos un poquito más abajo, sin embargo, en índice de temor, Chile, por lejos, más que duplica, casi triplica la sensación de temor en el mundo. Hay una encuesta, tengo el gráfico acá, en que nos coloca a nosotros en primer lugar en el índice de temor, muy por encima, duplicando y más a México, a Colombia, a Brasil, que son países que tradicionalmente han sido más violentos que nosotros. Para cerrar este tema, se reponen esos dineros, ¿no? Es lo que están buscando la fórmula en Hacienda. Entiendo que el ministro de Hacienda el que está... Primero que le pide explicaciones, por una parte. Y segundo, el que tiene que dar la solución para que estos recursos sean repuestos, ¿no? Todos esperamos. Ya. O sea, primero dicho esto, Rodrigo, que no sea sorpresa para nadie, porque la verdad es que sí,
hay algunos ítems que nunca debieron haber sido tocados, pero todos sabíamos que había un acuerdo para rebajar el gasto. Pero mira, yo lo haría más eficiente el gasto, ¿no? Ahí tenemos un problema que es mucho más grave que la falta de plata, que de suyo ya es complicado. Hay que reponer esa disminución en salud, hay que reponerla en seguridad. No va a pasar nada, Rodrigo, si le decimos a la comunidad con claridad, mire, este camino no lo vamos a pavimentar este año, esperemos 2 años. No es tan grave, ¿no? Pero sí va a pasar si seguimos postergando la tarea de penetrar a las organizaciones criminales y frenar el crimen organizado. Por esa razón, yo me concentré en la discusión para poder aumentar apenas en 30 funcionarios a la Agencia Nacional de Inteligencia, que hacía 25 años que no tenía ni un funcionario más, por Dios. Deje colgarme de ese concepto de postergar, ¿no? De postergación que utiliza usted, senador Flores, para llevarlo a otro tema que tiene que ver con la reforma de pensiones. ¿Le gusta el proyecto como se está discutiendo hoy día en la Comisión de Trabajo? Y segundo, ¿nos podremos farrear nuevamente la oportunidad de sacar una reforma de pensiones? Lo digo porque además hay parlamentarios, diputados que están proponiendo plebiscitar, ¿no?, a la AFP, otros que dicen, bueno, démosle facultad al presidente para también plebiscitar el 6% de cotización adicional. No nos olvidemos que este año es electoral, ¿no? Sí. ¿Nos podemos farrear aquella oportunidad, senador? Bueno, cada día puede ser peor, Rodrigo, pero antes de pasar a este tema, ¿me permite solamente un dato? Sí. La gente se alarma cada vez que escucha las noticias sobre algún homicidio. Y sobre todo porque son hechos con una violencia inusitada, o sea, un descuartizado, una mano por aquí, de pronto, un balazo en la cabeza dentro de un auto, en fin, alarma. Pero ¿sabes qué es lo que más ha crecido? Los secuestros y las extorsiones. O sea, cuando en los últimos 7 años los secuestros han aumentado 104% y las extorsiones han aumentado 1.300% respecto a los homicidios, que han aumentado en los últimos 7 años 62%, eso preocupa. Sin embargo, lo que más afecta a la ciudadanía son los robos violentos, porque ahí tenemos a un 33% de la población afectada en los últimos 6 meses. Entonces, ojo con estos indicadores, porque significa entonces que la forma de cometer delitos está cambiando y resulta que la institucionalidad sigue tratando más o menos con la misma tecnología, con las mismas tácticas, delitos que son absolutamente nuevos y que requieren otro tipo de tareas mucho más especializadas. Cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Discúlpame. No, está bien, sí, de eso se trata, ¿no? De avanzar en los temas, de retroceder cuando se tenga que retroceder. Vamos. Y yo le preguntaba si efectivamente nos podemos farrear la posibilidad o se puede farrear el Congreso la posibilidad de que podamos avanzar en pensiones. Yo creo que a esta altura del partido no hay espacio, Rodrigo. Ya. Siempre puede ocurrir, ¿no? Uno nunca sabe cómo viene la mano independientemente de la postura de uno. Yo diría que no podemos farrearnos esta posibilidad, mucho menos seguir marginando a las mujeres, mucho menos no teniendo una respuesta contundente para los cuidadores, que iba en el debate original y que hoy día se saca de allí y se dejan para la ley de cuidado. Pero más allá de eso, Rodrigo, yo voy a nuestra solidaridad. Todos, cuando hay una catástrofe, concurrimos con un par de kilos de alimentos no perecibles, con bidones de agua, todos los hemos cargado para ayudar a los bomberos. ¿No podemos ser solidarios con los viejos? ¿No podemos ser solidarios pensando en que, sobre todo, mira, la gente de más bajos recursos la ha pasado mal siempre? Sin embargo, hay instrumentos del Estado que le ayudan. Que con 700 lucas puedes tener una casa de 40 millones cuando obtienes esa vivienda por alguno de los decretos que regulan la vivienda social. Pero la clase media, el trabajador del comercio, el profesor, ¿te fijas? Gente que logró tener una casa, logró tener su auto, y cuando jubila se empobrece con una pensión de 200 y tantas lucas compensada por la PGU solamente, y que hoy día, si no tienen la posibilidad de tener un aporte solidario intergeneracional, van a seguir estando como están. ¿Podremos ser un poquito solidarios con aquellas personas que son nuestros padres, nuestros abuelos, digamos? Podremos, yo creo que se puede, deberíamos, es ético, es un imperativo ético hacerlo. Tengo 3 preguntas. Y con las mujeres peor. Me imagino. Tengo 3 preguntas que quiero respuesta corta para esto. Muy bien, obedeceré. Le preguntaron, es que nos queda poco tiempo, Sí, le preguntaron sí. Su opinión respecto a colocar una estatua del expresidente Piñera al lado de la moneda. No, pero yo creo que hay otros... ¿Es legítimo? Hay otros expresidentes que están en las cercanías de la moneda. Está el presidente Allende, está el presidente Elwin, está el presidente Frey. Yo creo que es legítimo, es un expresidente. Segunda, ¿no? ¿Verdad que yo no tengo inconveniente. La Juventud Demócrata Cristiana lo proclamó para ir a primaria como candidato presidencial? Sí, es cierto.
Es cierto, a mí me llenó de orgullo, independientemente de lo que resulte, porque el partido, como en otras cosas y en otras materias políticas, ha estado demasiado callado, ha estado demasiado ausente, ha estado demasiado poco propositivo de lo que significa la responsabilidad política de ofrecer respuestas, y en este caso fueron jóvenes, Sí. y no fue un joven ni de una región ni de una provincia. Es la juventud completa, ¿no? Fueron Sí. todas. Oiga. Todas las JDC, en las 9 regiones donde hay JDC bien organizadas, tomaron un acuerdo, lo debatieron y dijeron que Flores era el candidato de ellos. Y la Mira, última. independientemente de que no avance Sí. eso, no lo sé. Sí. Yo estoy disponible para la pelea. Bueno, a propósito no de tengo disponible, problema. la última. ¿Escuchó el discurso del expresidente Frei en Icare? Sí. Sí. Un Sí. discurso como candidato presidencial. Sí, y me llegó un PowerPoint de muy buena calidad, donde lo que él plantea son una serie de, 2 o 3 ejes que comparto. Creo que... ¿Lo están convenciendo para que sea candidato? Él ha dicho que no, Ya. pero sin embargo, mira, yo creo que no hay que deshacer a nadie. La derecha tiene 2 candidatos, 3 candidatos Sí. corriendo hace más de un año. Y tienen programa, tienen oficina, tienen comando. Miremos el cronograma electoral. Ya en abril tienen que estar lanzadas las primarias, por lo tanto eso significa que en marzo tienen que estar los candidatos claritos y con propuesta a Chile, porque nadie debería votar porque uno es más simpático, porque es más bonito, porque es más esto, más lo otro. Voten por el programa y que firmen que se van a comprometer, porque los gobiernos terminan jugando a la coyuntura o actuando en la coyuntura y se olvidan del programa que comprometieron con el país. Entonces hoy día tenemos a 3 candidatos de la derecha y no tenemos a ninguno de la centroizquierda y la izquierda, porque, a ver, primero, hago un llamado a la unidad y a la generosidad política. Cuando de repente hay que aflojar, no olvidemos que si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es entregarle el próximo gobierno a la derecha. Y entonces pongámonos de acuerdo ahora, porque empezar a discutir esto en marzo para llegar a quemarropa en abril, colgándose en el último carro y el último minuto, así no se ganan las elecciones. Hay que convencer a la ciudadanía. Iván Flores, hoy proclamado candidato presidencial por la Juventud Demócrata Cristiana, conversando con Vía Pública esta noche. Senador, gracias por venir. Gracias Que a esté usted, muy bien. Rodrigo. Muchas gracias a usted. Nosotros aprovechamos de hacer una pausa acá en Vía Pública. Todavía nos queda mucho más que revisar. Vamos y venimos.